Hola mi gente hermosa, muy buenos días. Gracias por sintonizar de nuevo su programa Vestidas de Gloria con María Jacobo. Y esta mañana vamos a seguir conversando lo que nosotros comenzamos la semana pasada. Pero hemos venido hablando desde el primer programa sobre la identidad, sobre el amor propio. Luego hablamos la semana pasada sobre la autoestima. Wow, y a mí me encantan estos temas porque esto nos ayuda a tener un concepto de nosotros y lo comparamos con lo que Dios dice de nosotros. Y esto lo hicimos la semana pasada porque nuestra autoestima debe de venir de lo que Dios dice que somos. ¿Quién dice Dios que eres tú? Y para recapitular, ¿qué es la autoestima? Muchos definen la autoestima como sentimientos de valor basados en las habilidades, en los logros, en el estatus social o en los recursos financieros y muchas veces hasta en la apariencia. Conversamos un poquito cómo las redes sociales influyen en esto. Como hoy más que nunca, vivimos en un mundo totalmente visual, donde toma una décima de segundo decidir si yo quiero o me gusta una foto. Imagínate tú, así andamos por la vida aceptando o rechazando a personas basada en lo que vemos y en lo que percibimos de ellas. Y de esta misma forma, nuestra autoestima también se ve mermada. ¿Por qué? Porque la autoestima es lo que me da a mí ese sentimiento de valor. También la palabra de Dios nos dice que no debemos de tener un concepto mucho más alto de lo que tenemos que tener de nosotros, pero nos habla que tenemos que tener un concepto. Y este concepto nos dice Dios en Efesios, como lo hablamos la semana pasada, que Él nos compró a precio de sangre para que fuésemos su pueblo. Imagínense ustedes, nuestro concepto no es cualquier cosa. Entonces mi autoestima debe de venir de ese valor, no de lo que yo puedo adquirir en el mundo, sino de lo que Dios dice que soy y el precio que Él pagó por mí. Y esto es maravilloso. Lo que significa que nosotros como cristianos no debemos de tener nuestra autoestima baja. Solamente debe de decir que debemos de llevar toda esta gloria de Dios y manifestación del Señor, toda esta hermosura, todo este dechado de belleza, como yo digo a veces, que tenemos dentro y que también por fuera lo reflejamos, tenemos que ponerlo en una balanza y no dejar que también el orgullo se meta un poquito ahí, porque la misma palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios. Entonces es un balance. ¿Quién soy? Lo que tengo y lo que Dios dice que soy. Debe de ser esa balanza perfecta donde yo no me sienta más ni menos que nadie. Entonces es cierto también que la baja autoestima es lo opuesto al orgullo. Si bien una muy alta autoestima nos puede llevar como al sentido de orgullo, de vanidad, de yo sentirme superior, que Dios dice que no debemos de hacer esto, también una baja autoestima es lo opuesto al orgullo, pero también es una forma de orgullo. ¿Por qué? Porque la baja autoestima quiere que la gente sienta como lástima por ellos. Y eso fue algo que no tratamos la semana pasada de la baja autoestima, sino de que debo de tener una autoestima correcta. Entonces ya entendemos que puede haber una muy alta y una muy baja. Y esta baja dice, dame atención. ¿Para qué? Para que me consueles. Y esa baja autoestima también es una declaración de mírame, que es el objetivo del orgullo. Cuando tú te sientes orgullosa y toda pomposa y tú te sientes superior, es una forma también de tú decir mírame. Es decir, que al igual del orgullo, es la misma ruta o una ruta diferente, perdón, para llegar a un mismo destino. De que me miren a mí, ponme atención. Necesito de que tú veas quién soy y me apruebes o me desapruebes para yo sentirme valioso. Y esto no es lo que la palabra de Dios nos dice ni lo que Dios quiere para nuestras vidas, sino que tú tengas un concepto de ti, que es lo más saludable, de tu poder reevaluar esas
habilidades propias, de una forma realista. ¿Cuáles son mis habilidades? Como lo hemos hablado. Y tú sentirte pleno y feliz con quien tú eres. Y esto lo desglosamos bastante bien la semana pasada. Pero esta semana yo quiero traerte también un ejemplo en la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros nos sentimos descalificados cuando vemos que Dios bendice a otro. Y aquí vamos a entrar en materia de cómo nosotros tomar decisiones. Y nuestras decisiones traen consecuencias en la vida. Nuestras decisiones son las que determinan hacia dónde vamos, qué tan lejos podemos llegar. Y en la palabra de Dios nos muestra dos hermanos, Caín y Abel, que tenían tareas diferentes, pero Dios se agradó de Abel. Sin embargo, esto causó en Caín como que él se sintiera menos. Pero la respuesta de Dios fue, Caín, como dice en Génesis 4:6, si tú no haces lo mismo, si tú haces lo mismo que tu hermano, tú también vas a ser bendecido. O sea, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te sientes menos? La traducción literal sería, si haces el bien, tú también serás aceptado. O sea, lo tuyo, tu ofrenda, tu forma de vivir, tu forma de tú agradar a Dios, también será aceptada. Entonces, lo que indica que aún Dios, aún cuando nosotros no hacemos las cosas de la forma en que pensamos que son correctas, Dios nos levanta y nos dice, hey, hijo, hija, es aquí que te quiero. Es por aquí que quiero. Y también ahí vas a encontrar bendición. Yo recuerdo en un momento de mi vida, cuando yo tenía que tomar una decisión sobre una pareja, y con esta pareja, yo sabía que no iba a funcionar. Llegó un momento en que tú tratas y tratas y tratas. Y mi autoestima estaba comenzando a sentirse mal. Pero yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Y lo hice. Y al encontrarme con una situación de dolor, en mi padre yo no encontré rechazo, sino que cuando vine al Señor y dije, Señor, me duele. Me dijo, lo sé, hija, y es lo que quería evitar. Y para entrar en materia hoy, yo quiero preguntarte, ¿cómo tomas tú decisiones? Y nuestras decisiones están basadas en ese amor propio que sentimos, en esa identidad que tenemos, muchas veces en esa baja o muy alta autoestima que creemos que lo sabemos todo y que podemos con todo. Nuestras decisiones son basadas en todo lo que yo he aprendido en mi medio ambiente, con mi familia, en mi entorno, en la sociedad. Basado en todo esto y con toda la información que han puesto aquí en este chip de 14 generaciones, dice los estudios, la ciencia, de que nosotros heredamos de nuestras familias sentimientos. No es solamente el físico, el pelo de mamá, la sonrisa de papá. También heredamos formas de actuar que vienen ya codificadas en nuestro ADN. Es por eso que tú puedes ver también un joven que nunca conoció a su papá, que camine igual que su papá. Pero nuestras decisiones no tienen que estar formadas o basadas en esto. Deben de estar formadas y basadas en la información que Dios nos da. Y toda esta información está en la palabra y tiene un propósito. Lo primero que yo quiero leerte es en 1 Corintios 10:33. Hay un versículo muy importante. Déjame buscarlo por acá, porque no lo tenía a mano. Pero yo quiero leérselo para que ustedes entiendan un poquito más el contexto de lo que estamos hablando hoy. Y en 1 Corintios, capítulo 10, y me encanta a mí leer todo en el contexto de lo que Dios dice. En el versículo 33 dice lo siguiente. Hagan como yo, dice el apóstol Pablo,
que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino lo de los demás para que sean salvos. En el 31 dice lo siguiente, un poquito más adelante. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y por esto dice que busquen agradar a Dios, agradar a todos en todo y en todas las cosas para que sean salvos. Y muchas veces nosotros confundimos esto con que yo tengo que hacer todo lo que el otro quiere para que esa persona sea salva. Y al momento de tomar una decisión comenzamos a negarnos a nosotros mismos. Pero al negarte a ti mismo, quiero decirte que no significa que tú negocies tus valores. Cuando la Biblia habla de negarse a sí mismo, habla de que yo tengo que negar todos mis sentimientos, todas las cosas que yo siento en ese momento que van en contra de la voluntad de Dios, pero no mis principios. ¿Cómo yo pongo esto en claro? Claro, en un matrimonio siempre hay dos personas y uno cede y el otro no para evitar un conflicto. Y en esta danza de que para que haya una discusión deben de discutir dos, el tono y el contexto lo pones tú y lo que hay en tu corazón. Pero una cosa es una diferencia en lo que yo pienso y poderla conversar como adultos y llegar a una resolución. Y otra cosa es que yo tenga que aguantar una violencia, que esa persona vio violenta. Entonces en ese momento yo puedo decir no. Mis límites aquí no me lo permiten. Y el matrimonio es un pacto sagrado de Dios, siempre y cuando no se violen ciertos preceptos que son muy íntimos tuyos. Hay cosas que hay mujeres o personas que pueden sobrellevar, pero no son impuestas por Dios. Y esto lo veremos más adelante cuando estudiemos un poco la palabra referente a este tema. Pero mis decisiones vienen de lo que yo aprendí en mi casa. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, debes de tomarlas teniendo en contexto a todos. No se trata solamente de mí, se trata también del que me está mirando y se trata también de Dios. Y esto es sumamente importante porque nos enseña lo que es la empatía. Y para aquellos que se están conectando, hoy día estamos hablando de lo que es la toma de decisiones. Y para esto, de verdad, hemos estado haciendo un resumen de todas las cosas que hemos aprendido en las últimas semanas para poder llegar a este contexto. Así es que si tú estás conectándote por primera vez, gracias por conectarte a este programa de Vestidas de Gloria. Puedes encontrarme en mariajacobo.net, en Instagram también, en @mariajacobo y @vestidas de gloria, como cada sábado a las 10:30 de la mañana por esta emisora. Entonces podemos nosotros aprender un poquito más de nosotros mismos y de nuestro Señor, que es el propósito de este programa. Y para continuar con el tema de cómo yo tomo decisiones, para mí es importante haberte puesto este contexto de que tomamos a diario cientos de decisiones y muchas de esas decisiones no son cosas de vida o muerte, o sea, como qué yo voy a comer, cómo yo me voy a vestir, qué labial decidí ponerme, qué carro me voy a comprar. Nosotros podemos conversarlo con el Señor, pero son decisiones que no tienen mayor impacto en nuestra vida y en la vida de los demás. Pero hay otras que sí traen consecuencias. Pero hay otras que sí traen consecuencias. Nuestras acciones deben de ser tomadas basadas en nuestro deseo de agradar a Dios. Y por eso en ese capítulo del libro de Corintios, en el capítulo 10, nos habla de algo sumamente importante. Y yo quiero que ustedes lo lean en casa. Y al leerlo en casa, ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene este capítulo. Estoy ajustando aquí algo. ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios nos habla aquí o nos advierte un poco. El Señor aquí
nos habla y nos advierte un poco de cómo debemos de tomar decisiones y las lecciones que debemos de tomar en cuenta al tomar esta decisión. En esta lista, en el capítulo 10, que no se lo voy a leer, los van a leer ustedes en casa, el apóstol Pablo nos da un recuento de lo que él habla, que es un asunto del corazón. O sea, que el tomar una decisión está basado en lo que hay en mi corazón. Y la misma palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Imagínate tú, engañosa es el corazón más que todas las cosas. O sea, el corazón tiene la capacidad hasta de engañarme a mí mismo. Y él nos dice que prestemos atención a las decisiones que tomó el pueblo de Israel en un momento determinado en la historia y las consecuencias que esto tuvo. Y nos dice que este pueblo, cuando salió de Egipto, todos estuvieron bajo la misma nube y pasaron bajo el mismo mar. Que todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la roca que es Cristo, de donde salía esta agua que los alimentaba en medio del desierto. Pero estas cosas sucedieron, dice en el versículo 6, como ejemplo a nosotros. Y las cosas que él cita aquí, a los idólatras o aquellos que hicieron el becerro de oro, ¿se acuerdan? Las consecuencias. Los fornicarios que cayeron 23,000 en un día. A los que tentaron al Señor, aquellos fueron en el desierto mordidos por serpientes. Y a los que murmuraron perecieron por el destructor, que es conocido como el ángel de Jehová. La misma palabra ahí dice, mire que el que esté firme que no caiga. A veces nosotros creemos que estamos muy firmes y no damos nuestro brazo a torcer. Que también nos dice que no nos sobrevino una tentación que nosotros no hayamos podido resistir, pues Dios nunca nos da a nosotros una tentación mucho más grande de la que podemos sobrellevar. En este mismo capítulo nos dice que todo nos es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Esas son palabras muy sabias, o sea que yo puedo decidir hacer lo que yo quiera, pero no todo me va a convenir. Que yo puedo hacer de todo, en mi libre albedrío, en mi libertad, pero no todo va a ser para edificarme a mí como ser humano. También nos habla de que no podemos buscar nuestro propio bien, sino el del otro. Entonces aquí hay un llamado a la empatía. Cuando leímos los versículos al principio, lo que Pablo nos quiere decir es ponte en el lugar del otro. ¿Cómo se siente al tú tomar esta decisión? Por motivo de conciencia, todo lo que debes de hacerlo para la gloria de Dios, no procurando tu propio bien a la hora de tomar una decisión, sino el de los demás, para que esta persona también pueda ver en ti la luz de Cristo. Pueda ver en ti al Señor y por tanto a través de tu comportamiento esta persona quiera conocer un poco más del Señor. Entonces cuando tú te puedes poner en el lugar de los demás, cuando tú te puedes poner y decir, wow, déjame ver cómo piensa esta persona o cómo siente esta persona si yo tomo esta decisión o cuáles serían las consecuencias, las cosas serían diferentes. Entonces, ¿cómo yo debo de tomar decisiones? Lo primero que yo te puedo decir a ti es que hay una serie de preguntas que te debes de hacer. ¿Ayuda esta decisión que estoy tomando a que yo sea un buen ejemplo y un buen testigo de Dios? Segundo, ¿estoy motivado o motivada por el deseo realmente de ayudar al otro? ¿De que el otro conozca a Cristo? ¿O tengo un motivo interno mío? ¿Me ayuda esta decisión a ser mejor persona? ¿Es algo, la pregunta 4, que va en contra de un mandato directo de la palabra de Dios? Porque a veces hay cosas que no están claras en la Biblia y que me lo deja a mi interpretación.
Y por esto es tan importante de que tú conozcas la palabra de Dios. Por esto existe este programa. Porque no es lo que te puede explicar alguien ahí. Es lo que yo pueda realmente leer y administrar a mi vida y yo mismo poderlo aplicar todos los días de mi vida. Yo aplico la palabra en todo y para todo. Desde mis finanzas, perdón. Desde mis finanzas, desde cómo yo criar a mis hijos, desde cómo yo comportarme. Todo yo lo consulto con la palabra. Por ende, lo que se opone a la palabra de Dios es pecado. O sea, realmente, si conozco la palabra, puedo tomar muchas mejores decisiones. La otra pregunta es la forma o la manera más beneficiosa y la mejor forma de accionar. Te tienes que preguntar eso. Pero no solamente beneficiosa para ti, sino para todos. ¿Estoy pensando solamente en mí o realmente me importa la otra persona? ¿Estoy actuando en amor o en egoísmo? ¿Glorifica esto a Dios o no? ¿O esto causa que alguien peque o esté en sufrimiento? ¿Cómo debo de tomar decisiones? Lo primero es preguntarte todo esto. Lo primero es preguntarte todo esto. ¿Realmente edifica o no? ¿Realmente está edificando tu familia o no? ¿Realmente está esto dándole testimonio a los demás o no? Y cuando hablo de testimonio, hablo de no solamente de la percepción que otro puede tener de ti, basado en sus propias creencias. Porque hay una persona que a veces a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Sino que a veces, aunque duela, vas a tomar una decisión que parezca mala, pero a los ojos de Dios está bien, porque estás trayendo corrección. Estás trayendo lo que es la justicia de Dios, el orden de Dios, a ese hogar, a ese entorno, a ese lugar. ¿Se acuerdan cuando nos decían cuando éramos chiquitos que si tu amigo te tira de un puente, tú no te tienes que tirar? A esto me refiero. A veces el seguir a todo el mundo en las decisiones no significa que porque todas las personas lo estén haciendo, que tú lo tengas que hacer. Que porque esté bien para los ojos de la sociedad, no necesariamente sea bien para ti. Que porque sea lo más beneficioso económicamente para mí en este momento, puede que sea una decisión que mañana yo termine preso. Entonces tú tienes que poner todas tus decisiones en la balanza y esa balanza es la palabra de Dios. Y hoy día es muy fácil, porque con Google, como yo digo, usted nada más tiene que preguntarle a Google y Google, ¿qué dice la Biblia de ese tema que usted quiere saber? Porque hay muchas personas que me dicen, ay, la palabra de Dios es un poco complicada. Pues yo te exhorto a que antes de tomar una decisión, tú te sientes y tengas una conversación con tu Padre, con el Señor. Y le preguntes, que tú busques en su palabra. Y si no sabes, que tú googles o que te acerques a alguien que sí tiene el conocimiento y le preguntes, ¿sabes que yo necesito conocer un poco más sobre esto? Ayúdame. Y con esto, en el tema de hoy, yo quiero decirte que tú debes de tomar una decisión informada, porque cada decisión tuya tiene repercusiones eternas. Basta una noche de tener una relación sexual sin protección para que una joven quede embarazada. Pero ese niño va a formarse en el vientre de su madre y va a nacer
y va a crecer dentro de una familia y todo ocurrió en un momento. Asimismo, nuestras decisiones pueden tener un impacto eterno con nuestros hijos, si somos muy permisivos o no muy permisivos, con nuestros esposos, con nuestra pareja, inclusive si en el noviazgo le permitiste a tu novio de que te zarandeara, te, te maltratara, él no va a cambiar en el matrimonio. Entonces debes de tomar una decisión sentada o sentado de una forma donde tú digas y puedas analizar cada contexto. A veces no pensamos en el otro, pensamos en el aquí, en el ahora, en qué yo puedo obtener. Hay algo que leí hoy día que decía que una persona que te dedica tiempo es la que te está haciendo o dándote el acto de generosidad más grande. Es la persona que está siendo más generosa contigo. Porque cuando una persona te da tiempo, cuando una persona te dedica parte de su vida, te la está dedicando y eso no se puede comprar con dinero, no se puede devolver el tiempo. Me da $100, yo te lo puedo pagar. Así sea la deuda grande o pequeña, te la puedo dar cuando es algo monetario, pero cuando se trata de tiempo, no. Entonces, en esta parte, quiero ya dejarte en esta mañana con que tus decisiones y el tiempo que tú le das a las personas que amas, esa calidad y ese tiempo que tú pasas con Dios, es lo que va a hacer y a determinar qué clase de vida vas a vivir. Así es que te espero la próxima semana para que nosotros podamos seguir conversando sobre esto, de no solamente de tomar decisiones y cómo esto impacta nuestra vida. Y vamos a hacer un mapa de vida por acá. Y vamos a hablar en las próximas semanas de cómo nosotros planear una vida que tenga y que dé fruto con propósito. Así es que te espero de nuevo el sábado próximo a las 10:30 de la mañana por aquí, por esta misma emisora. Para aquellos que se han conectado un poquito más tarde, gracias por estar aquí en su programa Vestidas de Gloria con María Jacobo. De nuevo te digo que me puedes encontrar en mariajacobo.net, en Instagram en @mariajacobo y también Instagram en @vestidasdegloria. Gracias, los amo mucho y hasta la próxima semana.